En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Mujeres con Liderazgo y con Ciencia, un espacio para conocer el trabajo de mujeres investigadoras de nuestra región en interculturalidad y sostenibilidad ambiental. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Liderazgo y Conciencia. Como usted sabe, una invitación de Radio Universidad de Tarapacá a conocer a las investigadoras de nuestra región para fomentar la equidad de género y también a promover el debate sobre sensibilidades estructurales, inclusión y también medio ambiente. Hoy nos acompaña la doctora Roxana Chiapa Baros. Ella es doctora en Liderazgo y Política Educativa. Doctora, lo primero, muchas gracias por estar junto a nosotros y por supuesto por aceptar la invitación de Radio Universidad de Tarapacá. Un placer, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contenta de compartir las experiencias que he tenido en la ciudad de Arica y a lo largo de esta trayectoria académica. Nos había costado tenerla hasta que finalmente coordinando algunos temas de agenda, usted estaba en seminarios también, así que hasta que finalmente logramos afinar los tiempos y ya está acá. Sí, en este rol he tenido la oportunidad de participar en varias conferencias a nivel nacional e internacional en el último tiempo y bueno, eso había dificultado que haya podido venir a este lugar, pero muy contenta. Así que cuénteme. Doctora, para irla conociendo, de Arica, ariqueña por adopción, ¿cómo es un poquito su historia? Yo nací en la ciudad de Copiapó y después de vivir ahí 17 años me trasladé a la ciudad de Santiago para estudiar y estudié periodismo, así que colegas. Y después de ese tránsito comencé mis estudios de posgrado en Estados Unidos y posteriormente viví en Sudáfrica por 2 años y luego volví a Chile y posteriormente a la ciudad de Arica. O sea, he estado viviendo en este lugar por 3 años y medio. Y muy agradecida de todos los aprendizajes que esta ciudad me ha regalado. ¿Cómo fue la experiencia en Sudáfrica? Fascinante. Primero porque yo estudio temas de desigualdad en la educación superior. Y las categorías de análisis que yo traía desde mi experiencia en Chile y en Estados Unidos tenían que ver con temas de clase, con un entendimiento de las jerarquías raciales, con un entendimiento de cultura patriarcal, pero esas categorías no fueron suficientes para entender lo que, primero, las dinámicas raciales en un país que institucionalizó el apartheid racial por sobre 40 años. Y creo que esa sensibilidad de identificar, así como hoy día sabemos que la clase social en el contexto chileno opera en todas las relaciones sociales y uno podría ver e identificar rasgos de clase en la mayoría de nuestras interacciones, también lo está las jerarquías raciales. Y por cierto, eso lo sabemos todas las mujeres, las jerarquías de género, ¿no? Y hay formas distintas de habitar el género, hay formas distintas de estas performances también de clase y también raciales. Entonces me fui, tras terminar mi doctorado, a hacer tuve un cargo académico allá en una universidad llamada Rhodes University, de la cual sigo siendo investigadora asociada, y mi trabajo tenía que ver con participar en procesos de enseñanza a profesores universitarios sobre cómo enseñar. Mis temas son de educación superior, mucho tiempo trabajando en temas de desigualdad en la academia, como así señalaba, y claro, hay códigos, ¿no? Las personas que estudian una especialidad en física, en química, incluso en educación superior o en educación básica, las técnicas de enseñanza a estudiantes que son diversos en sus múltiples dimensiones requiere una especialización y ese conocimiento yo sabía algo, ¿no? Desde la experiencia doctoral yo entendía algo de esas dinámicas, pero es muy distinto ponerla en práctica. Entonces ahí aprendí muchísimo de estrategias, teorías de enseñanza a nivel universitario y también fue una tremenda escuela para interrogar mis propias, algo que yo le llamo esta internalización colonial de las jerarquías raciales, de clase, género
por ejemplo, la capacidad de poder movernos, eso es la discapacidad, personas que viven en condición de discapacidad. Ahí hay una jerarquía que le llaman, yo no sé, ableism sería en inglés, que está totalmente invisibilizada en los contextos educativos. Entonces fue una apertura de otras dimensiones. Mi respuesta fue larga. Doctora, ¿y como periodista ejerció alguna vez? Sí, trabajé tan pronto comencé a estudiar periodismo, comencé a trabajar como periodista en una radio comunitaria llamada Radio Tierra, radio ligada a la Fundación La Morada, una fundación emblemática del movimiento feminista en los 90, y fue una tremenda escuela. Y también en ese periodo, mientras hacía mis estudios de pregrado, con un compañero fundamos una revista comunitaria que se distribuía en las micros a través de los cantores populares, porque queríamos fomentar la lectura en el espacio público. Fue todo el tiempo del Transantiago. Oye, qué recuerdo, ¿no? Tenía 22 años, también postulamos al Fondo de Medios y estábamos haciendo algo así como en 2 hojas de oficio. Convertimos una revista de 20 páginas y la propuesta editorial era traer a actores de la cultura muy consolidados con actores callejeros. Entonces había un contraste temático. Logramos editar 10 ediciones, varias veces financiadas por la Universidad de Santiago, mi alma mater, y también por el Fondo de Medios, por el Fondart. Fue una tremenda experiencia, una muy buena escuela, y recuerdo con cierta nostalgia esa vida periodista callejera. La revista se llamaba Callecitas, porque hay un impacto muy directo como periodista, sí, de sentir el impacto en la política pública, algo que hoy día como académica no lo siento de la misma manera. Entonces también hice periodismo, y eso fue lo que me llevó al mundo de la educación superior. Hacía periodismo especializado en educación superior, en políticas de educación superior, y de allí comencé a desarrollar una fascinación por esta forma de cómo las instituciones de educación superior, en su amplia magnitud, desde centros de investigación, pero también universidades, centros de formación técnica, movilizan oportunidades para las personas, particularmente lo que respecta a la superación de las desigualdades económicas. Doctora, hoy se encuentra participando en 2 proyectos. Uno de ellos analiza el efecto interseccional de clase y género, las trayectorias de personas que se ganaron una beca de doctorado financiada por ANID, que esto es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en el periodo entre 2014 y 2016. Y el segundo proyecto es una investigación que realiza un análisis comprensivo de las trayectorias, experiencias y diferencias en el uso del tiempo que viven las y los académicos en ciencias sociales en nuestro país. Directora, ¿qué lo lleva un poquito a guiar hacia allá su investigación? Tiene harto que ver con quién soy. Yo crecí en Copiapó. Siempre desde muy pequeña sentí una marginalidad territorial que era muy evidente. De hecho, es bien gracioso cuando la gente me pregunta por qué quise estudiar periodismo como primera opción. Yo sentía que los medios de comunicación tenían un poder tremendo en visibilizar qué es lo que era relevante. Y por muchos años el tiempo, el pronóstico del tiempo omitía a Copiapó. Y era la única capital regional donde el tiempo no era predicho, ¿no? Y yo sentía mucha rabia y decía, ¿por qué Copiapó no aparece en las noticias? Y esa sensación de exclusión me marcó. Me marcó la experiencia de que los espectáculos culturales transitaban en las capitales de Iquique, Antofagasta, La Serena. Y creo que desde allí comencé a tener una sensibilidad muy grande por la injusticia y de reconocer muy bien dónde habitaba el poder. Yo tengo una mamá que me inculcó de muy pequeña el pronunciar bien, el tener un amplio espectro de vocabulario. Y me percaté de muy pequeña que eso me daba poder y que habían carreras que daban poder. Y cuando llego a la educación superior como campo, comencé con una pregunta que es muy de perogrullo quizás decirlo, pero ¿cómo cambian las condiciones de vida cuando las personas son más educadas? ¿Cómo cambian los países cuando invierten más en investigación, en educación? ¿Cómo afectan las condiciones de desigualdad cuando se invierte más o alcanzamos mayores niveles de
de educación. Y crecí también en esta promesa, ¿no? Que creo que es una promesa que hoy día los jóvenes no están teniendo, de que si tú trabajabas duro y lograbas acceder a la educación superior, tus condiciones de vida iban a mejorar. Hoy día esa promesa cada vez más cuestionada frente a la expansión de la matrícula de educación superior. Hay muchos más y por lo tanto el retorno económico para personas que son más, que tienen estas credenciales de educación superior es menor que 2 generaciones atrás. Entonces esto me lleva a cuestionar y me involucro desde el doctorado en esta pregunta sobre la desigualdad. ¿Dónde se reproduce la desigualdad? ¿Cómo se reproduce la desigualdad? ¿Y qué pasa con esos que han estudiado más? Por eso el foco ha estado hasta el momento en los grupos que han alcanzado mayores credenciales académicas, ¿no? Las personas que siguen un doctorado, las personas que alcanzan un cargo académico. Y la clase, también yo vengo de una familia de clase trabajadora, muy inculcada con este discurso de movilidad social, y notando estas desigualdades territoriales desde muy pequeña. Y eso, de cierta manera, yo aquí comparto las perspectivas feministas que dicen, uno estudia y uno, de cierta manera, las preguntas que se hace tiene que ver con las vivencias encarnadas que hemos acumulado a lo largo de nuestros caminos. Y en el caso de esta perspectiva interseccional, lo que estamos tratando de analizar es, bueno, la clase sin duda es un factor, lo sabemos todos quienes habitamos este país llamado Chile, que nos ha marcado en las múltiples dimensiones. Tú lo ves en la segregación espacial de las ciudades, en los servicios que se distribuyen en distintas ciudades dependiendo del grupo socioeconómico que domina esos lugares. Tengo el ejemplo muy concreto, no sé, entre la ciudad de Villarrica y Temuco, por ejemplo, están muy cerca, pero claramente ahí uno lo percibe, ¿no? Son ciudades preciosas en términos paisajísticamente, pero hay una concentración distinta de grupos sociales y eso también determina los servicios, los colegios, la calidad de esos servicios. Y el género como una estructura social organizadora de las probablemente las más determinantes, de repente eso lo discutimos bastante con colegas en el contexto chileno, porque la desigualdad de género opera no solamente en el acceso a oportunidades de los cargos más altos, de las carreras más prestigiosas. Hay estereotipos que determinan y te predisponen a determinadas posiciones y hay también situaciones de internalización de que las personas de distintos géneros vamos adoptando. Pasa lo mismo con la clase, pero quizás el género como estructura transversal está operando, y esto es una discusión académica también, en todos los países, inclusive en estos países que nosotros admiramos con mayor, que reportan estos índices de mayor nivel de equidad como Noruega, Suecia, todavía encontramos estas diferencias de género muy sustantivas, que por cierto van teniendo otras manifestaciones. Y cuando hablamos del efecto interseccional, entonces lo que estoy tratando de decir es que estoy reconociendo que las experiencias y las oportunidades de personas de clase social baja, media y alta varían en función de los géneros. Déjame darte un ejemplo. En el campo donde trabajo, analizamos las predisposiciones que tienen las personas de clase social baja a asistir a un doctorado en Chile o en el extranjero, ¿no? Y las mujeres, en general, hay una menor proporción de mujeres que se va al extranjero. Esto tiene mucho que ver cuando las personas llegan a hacer un doctorado, normalmente están en una edad reproductiva, están en un proyecto de familia, y eso sin duda coloca otros roles, ¿no? La forma en que también esos roles se negocian en términos de los cuidados de los niños pequeños inciden en esta predisposición o capacidad para tomar una decisión de irse a estudiar en el extranjero. En el caso de los varones de clase social baja, también notamos que son menos, hay una proporción menor de ellos que va a estudiar al extranjero, pero tiene mucho que ver con el rol de ser proveedor, ¿no? Y de asumir esta responsabilidad. En muchos casos, hoy día,
gracias a los procesos de expansión, hay un porcentaje mayor de personas que están en un nivel doctoral y que son primera generación de su familia en ir a la universidad. Y esa responsabilidad de ser primera generación de las familias también coloca ciertas presiones y expectativas de la familia que tú puedas apoyar a tus padres, ¿no? Eso opera tanto para hombres o mujeres, pero el rol, la sensibilidad, y lo hemos detectado en las entrevistas que hemos realizado, es mucho más patente en el caso de los varones. Esto también varía cuando uno va mirando a nivel, va segregando en términos de disciplina, de espacio territorial. Y la interseccionalidad, entonces, lo que dice, este fue un término acuñado por Kimberly Crenshaw en 1989. Kimberly Crenshaw es una abogada norteamericana, africana, que da cuenta de que la experiencia de segregación que viven los hombres negros en Estados Unidos es distinta y que hay una invisibilización de la opresión que están viviendo las mujeres negras. Este término que ella acuña ya había sido denunciado, ya había sido también develado por otras mujeres negras en distintos lugares del planeta. En África, tenemos testimonios también aquí en Brasil y, por cierto, también en la experiencia de Estados Unidos. Y ese modelo, doctora, que usted nos plantea hoy día, lamentablemente, ¿qué tan vigente se mantiene activo o ya se comienzan a vislumbrar algunos cambios quizás? A ver, para quienes nos están escuchando, la interseccionalidad se puede entender como una especie de marco analítico, como un lente, ¿no? Yo estoy analizando la realidad. Antes yo analizaba la realidad cuando era pequeña y veía muy bien estas distinciones de clase. Cuando coloco este marco de la interseccionalidad, me doy cuenta que estas diferencias de clases también son vividas y experimentadas de manera distinta por las personas según sus géneros, ¿no? No es lo mismo la vivencia y las condiciones de opresión que experimentan las mujeres de bajos recursos que los hombres de bajos recursos. Sus presiones, las situaciones de movilidad o las expectativas que tiene la sociedad respecto a los roles que tienen que cumplir son distintos. En algunos casos, la variable de clase social se torna más importante que la variable de género. Te doy otro ejemplo. En el mundo, cuando estamos mirando diferencias de clase, para las mujeres de clase social media alta, las responsabilidades de cuidado de niños pequeños o las responsabilidades asociadas a cuidar de los padres, al tener un capital económico se logran subsanar porque podemos contratar, normalmente son otras mujeres las que asumen ese rol, ¿cierto? Y la presión, toda esta carga que estaría, carga entre comillas, ¿no? Como responsabilidades que están asociadas a esos roles, pueden permitir la conciliación de otras actividades y de la participación en espacios de poder. Para personas, para mujeres que no tienen esa capacidad económica, son dos responsabilidades, ¿no? Es asumir con estos otros roles, pero también asumir con estos otros cuidados que no se pueden delegar. Por cierto que hoy día hemos avanzado muchísimo y esto hay que reconocerlo en algunos, también la evidencia lo demuestra, que comienzan a haber, especialmente en parejas que están de distintos géneros, pero donde hay una comprensión de que las responsabilidades del cuidado de hogar, cuidado de infantes, cuidado de padres, son distribuidas, ahí también se permiten hacer otros tipos de conciliaciones. El tema del cuidado un poco nos lleva a la otra investigación, ¿no? No hemos teorizado lo suficiente, teorizado y conceptualizado la importancia de cuidar, de reconocer el cuidado como una actividad sustantiva que sostiene la vida. Cuidar, y acá, ¿qué significa cuidar? Cuidar significa la intencionalidad de sustentar tanto estos proyectos, puede ser un proyecto en colectivo, ¿no? Puede estar asociado al ambiente laboral también. Cuando lo hablamos en términos de cuidado, hay un término específico que lo estudiamos en la academia que se llama como las tareas de cuidado del hogar de la academia, housekeeping, academic housekeeping en inglés, y también estos cuidados de la casa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tareas de
hacerle mantención a la casa, ¿no? Hacerle la mantención a los vínculos también. ¿Cómo se cuidan estos vínculos? La preparación de un cumpleaños, y bueno, lo sabemos, el cuidado que respecta a los niños, a las infancias, a las personas mayores, a las personas que están enfermas. Históricamente esos roles, las mujeres, la construcción de mujer, digámoslo así, o la construcción de esta forma de ser mujer, estuvo determinada o muy asociada a que eran estas personas, las mujeres, las llamadas a cuidar, las que tenían una capacidad, casi una cierta vocación a cuidar, ¿no? Hoy entendemos que eso es una construcción, ese cuidado es cierto, estamos socializadas de esa manera y puede parecer casi como algo espontáneo que emerge, y también reconocemos que las tareas de cuidado estructuralmente han sido menos valoradas que otro tipo de tareas, ¿no? El cuidado no se ha reconocido en la esencialidad, la relevancia que tiene para sostener la vida, ¿no? Y en ese sentido sostener la economía. Por eso cuando hoy día creo que es un avance haber avanzado tanto en las políticas de Michelle Bachelet, de reconocer todo el trabajo de cuidado que habían realizado muchas mujeres que no habían trabajado nunca, trabajado en el sentido como lo hemos entendido tradicionalmente, pero que habían realizado un trabajo de cuidado de sus hijos que permitían sostener este país, ¿no? Por esta clasificación bastante egoísta que solamente se entendía como trabajo aquel que era exactamente remunerado. Y ese sustento, qué bueno que haces esa relación, porque esa idea de que el cuidado es solamente ese cuidado que se hace afuera, que es pagado, que es remunerado, que tiene una dimensión productiva, pero muy androcéntrica en ese sentido, ¿no? Muy como masculina, también está sustentado, ha sido sustentado por los saberes, ¿no? Me explicaba un economista que en las ecuaciones, cuando los estudiantes comienzan a estudiar el primer ramo de economía, se entiende que todo el trabajo, todo lo que se realiza en este espacio privado que no está asociado a un elemento productivo es entendido como ocio, ¿no? A mí me marcó muchísimo cuando este economista me lo explicaba. Por lo tanto, había en estos primeros ramos, para poder simplificar, porque la economía lo que hace es como establecer ecuaciones para poder predecir, ¿no?, lo que va a ocurrir, y hace muchos supuestos. En estos supuestos, un supuesto esencial era aquella actividad que no era productiva, se entendía como ocio, ¿no? Entonces, toda la actividad asociada al trabajo del hogar era ocio, ¿no? Teniendo en cuenta esta consideración, ¿cuántas veces hemos hecho estas ecuaciones, ¿no?, que están sosteniendo, o por cuánto tiempo se realizaron? Hoy día hay todo un movimiento de una economía feminista que una de las tareas fundamentales ha sido visibilizar y reconocer el trabajo de cuidado como un trabajo productivo. Aprovechando precisamente lo que usted me plantea y en esta contingencia que estamos en pleno proceso eleccionario, ¿se conversan estos temas en la academia de cuánto puede significar quizás avanzar o retroceder? Sí, se conversan en distintos círculos. Primero, pertenezco a una red feminista de ciencias sociales, donde hace varios años hemos estado siguiendo muy atentamente lo que está ocurrido en Argentina y los movimientos que se han dado en ese país en los últimos años. También lo que ha ocurrido en otras latitudes. Y se entiende que son proyectos políticos distintos los que se están poniendo hoy día sobre la mesa en Chile. Y creo que hay algo que yo quisiera resaltar y rescatar. Es muy relevante que en estos contextos mantengamos ese espíritu de diálogo diverso, plural, porque las posiciones polarizadas no nos van a llegar muy lejos, ¿no? Tenemos que comprender cuáles son esos fundamentos, desde dónde nos están hablando, ¿no? ¿Cuáles son esos supuestos que hacen que las personas traigan esas propuestas o defiendan lo que están defendiendo? Yo trato de seguir a aquellos que piensan distinto
de seguirlos en Twitter, en Facebook, para comprender efectivamente cuáles son los paradigmas, las ideas fundamentales que te llevan a ti a defender aquello que a mí me podría parecer indefendible, ¿no? ¿Y se logra? Debe ser un ejercicio sumamente difícil. Yo trato. Datos como están sobre todo las redes sociales, a veces cuesta tanto entender. Aparte que funcionan con un nivel de agresividad, pero terrible. Sí, no sé si lo logro siempre, pero yo soy formadora de profesores. Ese es mi rol y el trabajo que realizo en la Universidad de Tarapacá, además de los otros roles de investigación que ejerzo. Participo en varios foros a nivel nacional e internacional donde nos encontramos con personas muy distintas y donde tenemos los gobiernos que están que están rigiendo los sistemas de educación superior y las políticas nacionales también son distintas. Y hay algo que yo he aprendido con los años, porque antes era mucho más rupturista, es de permitir y abrir esos espacios de diálogo donde las ideas son fundamentalmente opuestas. Y hay algo sí que es peligroso, y lo discutía algunas veces con un par de colegas. ¿Qué ocurre cuando esos diálogos que son fundamentalmente opuestos niegan o reivindican atrocidades que nos ha costado tanto como humanidad avanzar? Estoy pensando, no sé, en situaciones como el Holocausto, en situaciones como el golpe militar en Chile o como el apartheid en Sudáfrica, donde pareciera que como humanidad habíamos llegado a un consenso y ese tipo de... No podía haber otra mirada respecto... Exactamente, pero ahí también me doy cuenta que pareciera que ese consenso del cual crecimos y estábamos seguros no era tan consenso, ¿no? Y ahí yo siento que entonces hay un trabajo súper profundo y que es responsabilidad de quienes estamos participando en esos procesos educativos de darnos cuenta de cómo contamos esa historia, de dónde nos podemos sujetar. Y allí yo he aprendido a que este ímpetu rupturista que puedo tener quizás, o que tuve mucho tiempo antes, de quizás negar una conversación o poner una posición a priori, me ha invitado a pausar y estar más abierta a escuchar esas opiniones que pueden ser muy distintas. Y claro, y ahí es el límite, ¿no? Hasta dónde llegamos los límites de permitirnos, claro, hasta que no sea violento, ¿no? O defender, y eso también lo he aprendido de muchas colegas feministas, o de no dar espacio para que esa frase, para que esos discursos puedan violentar a quienes hoy día también están en una posición de mucha fragilidad. Hace un momento también, doctora, cuando conversábamos parte de su historia, también nos decía que, bueno, todas estas desigualdades que usted veía, mencionando el caso de Copiapó, a su juicio, y desde también apelando un poco a su carrera inicial, ¿cómo ve? ¿Cuánto contribuimos, malamente por supuesto, nosotros los medios de comunicación en este caso, precisamente a mantener, ojalá que no, pero mantener estas desigualdades y ojalá no hacerlas aún más grandes de lo que ya son? Yo estoy enamorada de los proyectos de radio comunitaria. Las radios comunitarias y las radios locales tienen un potencial enorme. Las radios comunitarias para mí como que están en el mismo lugar de las bibliotecas públicas. Yeah. ¿No? Son espacios de encuentro, son espacios de revitalización de aquello que se invisibiliza por estos medios más centralistas, donde quizás la demanda, la necesidad de financiamiento es más fuerte, entonces hay líneas de editoriales que son más disputadas. Las radios comunitarias tienen el potencial de tener esa agenda, entre comillas, más radical y de visibilizar y avanzar hacia otras agendas musicales, epistémicas, políticas. Quizás si me escucharan, yo me recuerdo los últimos años de Radio Tierra, me podrían decir, oye, muy soñadora tú, Roxana, pero no teníamos plata, tuvimos que pasarle la radio a una iglesia evangélica porque no nos daba, ¿no?
Y eso es yo creo que eso es una demanda hoy día al Estado, a este señor Estado que hoy día empieza también a tener, hay distintos puntos de vista respecto al rol que debiera tener el Estado, ¿no? Pero creo que sí, que ahí hay un camino. Hay radios comunitarias, también son muy diversas, ¿no? Hay radios comunitarias de nicho, he visto proyectos de radios comunitarias asociadas a proyectos educativos. Mismo, la Radio Universidad de Tarapacá, no es una radio comunitaria como se entendería de manera tradicional, pero que tiene un espíritu, ¿no? de diversidad, de reivindicar otros saberes. Este hecho de tener un programa dedicado exclusivamente a las voces de académicas, y qué lindo nombre, Conciencia. Usted tuvo una experiencia también en un podcast, en prácticas pedagógicas interculturales. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Maravillosa. Le contamos a todos quienes nos están escuchando que estuvimos aprendiendo con profesores, trabajando en distintas escuelas del sur del Perú y el norte de Chile, cómo ellos adaptaban, creaban prácticas para atender a una creciente diversidad cultural. Y esa diversidad cultural incluye principalmente estudiantes migrantes y estudiantes indígenas. Y este proyecto nació de darnos cuenta con un equipo de investigadores que trabajamos en la frontera Arica-Tacna y en otros lugares, de que había muy poca investigación asociada a lo que hacían los profesores en el aula. Y entonces, frente a esta falta de literatura, de falta de visibilidad de esta práctica, nos lanzamos con esta idea de invitar a los protagonistas, ¿no? La academia o la sistematización de sus saberes no estaba expuesta en las revistas académicas, pero eso no significaba que no estaba ocurriendo. Y esa conclusión que llegamos a partir de una investigación que realizamos, la llevamos a la práctica y la ratificamos. Hay muchísimos profesores y profesoras en diferentes partes del mundo, me atrevería a decir, que no están quietos, que sienten esta necesidad de transformar y de responder a la diversidad de estudiantes que están llegando y que tienen un compromiso con la justicia social. Yo creo que es de los proyectos más significativos que he hecho en el último tiempo. Es un proyecto, lo siento como una especie de archivo de esperanza, de hablar, porque además la profesión docente es una de esas profesiones que son fundamentales para la sostenibilidad de la vida y la sostenibilidad del futuro de todas las naciones, y en la mayoría de los países, con salvo algunas excepciones, es una de las profesiones más desprestigiadas, donde la valorización de los profesores en términos monetarios, pero también como carrera, como proyección profesional, está muy desvalorizada, y eso tiene mucho que ver con la forma en que hemos estado entendiendo la escuela y cómo estamos entendiendo la educación. Entonces, siento que creamos una especie de archivo de esperanza, y yo digo, esos profesores, si se encuentran, pueden cambiar una ciudad, no sé. Fueron alrededor de 15 profesores que están haciendo cosas espectaculares, creando. Recuerdo un ejemplo, unos profesores de alto hospicio que dicen, vamos a desarrollar, nos dimos cuenta durante la pandemia que nuestros estudiantes tenían dificultad económica y que esa era su principal preocupación. La mayoría de los estudiantes que asisten a este colegio son estudiantes aymaras, y por lo tanto, desde esa motivación económica, les invitaron a hacer un proyecto interdisciplinario entre el profesor de arte, el profesor de matemática, el profesor de medio ambiente y el profesor de interculturalidad. Y les dijeron, tienen que producir algo, un artefacto que se pueda vender, pero tienen que reconocer los saberes de los pueblos indígenas. Y eligieron distintos pueblos indígenas. Y la otra condición era que estos estudiantes tenían que utilizar solo productos reciclados. Esto en el contexto de una ciudad, de una comuna, donde tienen muchos basurales que son irregulares,
donde están estos basurales de ropa gigantes. Entonces el proyecto tenía que ver con la conciencia ambiental, tenía que ver con demostrar que ellos podían, y habían combinado todos los saberes, ¿no? Tenían que sacar costos, vamos a generar un producto, entonces el profesor de matemática les ayudaba a hacer la aritmética de cuánto se necesitaba, cuánto tenían que vender. Después lo tuvieron que materializar con el profesor de arte. El profesor de medio ambiente notaba el impacto y les hacía reflexionar sobre qué significaba trabajar con productos de reciclaje. Y por otro lado, el profesor de educación intercultural y de historia apoyaban tenemos que informarnos sobre los saberes de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas, al menos a mí, me dan fuerza y me dan esperanza, y siento nosotros tenemos una responsabilidad enorme en amplificar esas iniciativas, ¿no? Y también un poco, en mi caso, como el rol de formadora de profesores, de mostrar este otro lado, porque le decimos constantemente, y quizás nuestros auditoras nos están escuchando y son docentes, es súper difícil hoy día estar en un aula, muy difícil. El nivel de presión que enfrentan a raíz de las regulaciones que vienen desde las pruebas estandarizadas, los manuales de convivencia, las exigencias que tiene el establecimiento en términos de rendimiento, además de lo que los apoderados están esperando de los profesores. Y por otro lado también hay una generación distinta, una generación que creció y ha nacido con muchísimos más estímulos tecnológicos y digitales, y donde hay quizás una demanda de la inmediatez y de la entretención más profunda de lo que existía en las generaciones pasadas. Entonces, ser docente, estar en un aula, manejar todas las dinámicas, las variables que se están produciendo, y a la vez generar un contexto para generar un aprendizaje significativo que motive, eso yo siento que es cada vez es más difícil, y por lo tanto no es menor que hoy día ha habido considerablemente en las últimas décadas un menor número de personas interesadas en la profesión docente. Bueno, y eso además de que hoy día me decían algunos amigos que son profesores, todo el mundo puede decir que es bueno para la educación, ¿no? Aquí todo el mundo se siente con la expertise de poder determinar qué es lo que debería ser un profesor o cómo deberían ser las reglas en educación. Son estas contradicciones que no ocurren, por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿no? Es un ejemplo muy... Exactamente, no digo no usted cómo tiene que operar, ¿no? Pero pareciera que todos los que hemos pasado, pareciera que como la educación es un campo en el cual todos hemos tenido una experiencia, y también hay una cuestión histórica, ¿no? De quiénes fueron las primeras, a quién se asociaba el rol de ser docente. Hay una relación de clase social ahí muy importante, y también de género, ¿no? La mayoría de las profesoras la mayoría de los docentes en educación general básica son mujeres, ¿no? La mayoría yo diría casi la totalidad de las personas que están en educación parvularia son mujeres. Y si uno mira el estatus de estos diferentes tipos de pedagogía, también hay una relación, ¿no? Versus las pedagogías que son más disciplinares, como en el campo de la matemática, de la física, de la química, donde hay una mayor proporción de hombres. Esas relaciones entre género, profesiones, las tareas que están asociadas y el prestigio social, está todo dentro del campo que yo estudio, y donde me hago estas preguntas de cómo se reproduce la desigualdad, cuáles son esos mecanismos, cuáles son las creencias en algunos casos, ¿no? Hay la creencia clásica de las mujeres son malas para las matemáticas. Esa creencia yo la he visto en investigaciones que es muy transversal, ¿no? Tengo la experiencia de haber entrevistado a muchas mujeres ingenieras venezolanas y decían, a mí llamó muchísimo la atención que cuando llegué a Chile se percibía la ingeniería como que no era un campo de mujeres. Esto no pasa en Venezuela. Sí reconozco que hay excepciones, pero desde mi experiencia de leer literatura internacional, creo que es bastante generalizado. Lo digo con cautela, porque así, a medida que voy hablando también reparo que los contextos van cambiando. Doctora, nos va quedando ya poquito tiempo, sí, pero no queremos terminar sin antes preguntarle, en lo personal,
¿Hay ya algún tema de investigación que esté rondando, que quiera próximamente lanzarse o que le gustaría, algo que tenga en mente? Yo soy profesora de meditación, además de estos otros roles, y siento que tengo una deuda conmigo y quizás con las personas a las cuales enseño. Si bien yo introduzco técnicas de meditación de atención plena, mindfulness, en mi práctica pedagógica, y enseño meditación en Sudáfrica, nunca me he atrevido a hacer un curso aquí decididamente en la ciudad de Arica. Y me encantaría poder hacerlo. Me encantaría abrazar estos conocimientos, estos saberes y experiencias que he tenido de la meditación con la interculturalidad y con lo que respecta a esas creencias internalizadas que las personas hemos adquirido a lo largo de la vida y no hemos cuestionado lo suficiente. Cuando uno medita, uno se logra, primero, uno calma la mente, ¿no? Y calmar la mente, diría mi mamá, no entiendo qué quieres decir cuando calmas la mente. Es tan necesario también. Sí, no, pero ¿qué significa? Respirar, concentrar y sentir esa respiración. Y en algunos casos tú puedes orientar y hay momentos, ¿no? Interrogar ciertos pensamientos, porque muchos de los temas de salud mental que observamos, no lo he estudiado nunca de manera científica, pero lo he leído y que los neurocientistas observan, tienen que ver con pensamientos que han sido muy recurrentes y esos pensamientos pareciera que son verdad. Y hay una distinción muy importante entre los pensamientos que son reales porque generan una emoción, pero no necesariamente son verdad, ¿no? Y esto está muy asociado a lo que yo señalaba antes, cuando tenemos la creencia, un pensamiento pegajoso, una creencia, un pensamiento pegajoso, ¿no? que está instalado, que las mujeres son malas para las matemáticas, o que las matemáticas son difíciles, o que el cuidado le corresponde a una actividad femenina. Yo veo la meditación, este potencial de interrogar los pensamientos como una forma de cuestionar, de interrumpir, aunque sea un poquitito, ese pensamiento y permitir otras posibilidades. Y me encantaría indagar en esa dirección. Pero debo reconocer que en este instante estoy como con otros 5 proyectos abiertos, entonces estoy tratando de cerrar antes de lanzarme, porque significaría un involucramiento, yo creo, con otros campos que no he indagado de manera sistemática, como sería el campo de las neurociencias, por ejemplo. Lo he estudiado, pero mucho más como usuaria, que tendría que asociarme probablemente con algún neurocientífico para comenzar en esta dirección de investigación. Perfecto. Roxana Chiapa Barros, doctora en Liderazgo y Política Educativa de nuestra universidad, doctora, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Un placer, muchísimas gracias y encantada de lo que pueda ayudar. Y nosotros nos volvemos a encontrar en una pronta edición de Mujeres con Liderazgo y con Ciencia. Que esté muy bien. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Mujeres con Liderazgo y con Ciencia, un espacio para conocer el trabajo de mujeres investigadoras de nuestra región en interculturalidad y sostenibilidad ambiental. Este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.